Guerra entre Irak y Estados Unidos. República de Irak. País asiático de Oriente Próximo, abarca la mayor parte del noroeste de la cadena montañosa de Zagros, la parte oriental del desierto de Siria y la septentrional del desierto de Arabia. Comparte fronteras al sur con Kuwait y Arabia Saudita, al oeste con Jordania, al este con Irán, al noroeste con Siria y al norte con Turquía. Tiene una estrecha franja de costa en el Golfo Pérsico. Su capital es Bagdad, idiomas oficiales árabe y kurdo. Estados Unidos. Con 9,83 millones de kilómetros cuadrados, y con más de 331 millones de habitantes, Estados Unidos está en el cuarto puesto por superficie total, quinto puesto por superficie contigua y tercer puesto por población. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas, producto de la inmigración a gran escala. La mayor parte del país se ubica en el medio de América del Norte. Entre los océanos Pacífico y Atlántico se encuentran sus 48 estados contiguos y su capital Washington D.C. Limita con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limita con Canadá al este, separado de Rusia al oeste por el estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del Océano Pacífico y es el único de sus estados que no se encuentra en América. El país posee en el Mar Caribe y en el Pacífico varios territorios no incorporados. Después del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos y sus aliados acusaron a Irak de tener armamento químico de destrucción masiva como las que utilizó en 1988. Pese a la negación del régimen, el Consejo de Seguridad de la ONU instó a Irak con 3 resoluciones 1441, 1483 y 1511, a que dejara paso a inspectores como Hans Bliss. Según Estados Unidos, el régimen de Saddam Hussein tenía vínculos con el grupo terrorista Al-Qaeda, pero al momento de hacer la inspección no se encontraron pruebas de colaboración entre Irak y Al-Qaeda. ¿Quiénes eran los Al-Qaeda? Es una organización que practica atentados terroristas y se plantean como un movimiento de resistencia alrededor del mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional. Algunos ataques fueron: el 11 de septiembre del 2001, atentado a las Torres Gemelas. El 11 de marzo del 2004, atentado 11M en España. Algunas razones más para la invasión, por parte de los funcionarios, incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Irak para las familias de terroristas suicidas palestinos, violaciones de los derechos humanos, por parte del gobierno iraquí, el planteamiento de propagar la democracia en Irak, o los intereses sobre las reservas de petróleo de Irak, aunque esto último ha sido negado por algunos funcionarios. No obstante, Irak no llegó a desarrollar armas nucleares, debido a la Operación Ópera de Israel, acontecida unos años antes. ¿Cuál fue la Operación Ópera? También conocida como Operación Babilonia u Operación Ofra, fue un ataque aéreo preventivo realizado por sorpresa por parte de Israel, el día 7 de junio de 1981,
contra un reactor nuclear en construcción situado a 17 kilómetros al sureste de Bagdad, capital de Irak. El 20 de marzo del 2003, estando Irak bajo el régimen de Saddam Hussein y Estados Unidos bajo el gobierno de George W. Bush, ante los problemas y negativas para llevar a cabo inspecciones, tuvo lugar la cumbre de las Azores, donde hubo un ultimátum que dio lugar a la guerra de Irak, llevada a cabo por una nueva coalición internacional. Poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes, y las operaciones de Al-Qaeda en Irak. Las estimaciones del número de personas muertas fluctúan entre más de 150.000 a más de 1 millón de personas, según fuentes. El costo financiero de la guerra ha sido estimado en más de 4.500 millones de libras, 9.000 millones de dólares, para el Reino Unido, y más de 845.000 millones de dólares, a los Estados Unidos, con el coste total para la economía de este último estimada en 3 a 5 billones de dólares. Algunas de las naciones que integraron la coalición comenzaron a retirar sus fuerzas como consecuencia de una opinión pública desfavorable y al progresivo aumento de efectivos iraquíes, para asumir la responsabilidad de la seguridad. Finalmente, en la guerra el bando encabezado por Estados Unidos logró algunas cosas: ganar la invasión, ocupar el país, derrocar al gobierno, e implantar un nuevo régimen con elecciones supuestamente democráticas. Lo que el bando encabezado por Estados Unidos no logró fue encontrar armas de destrucción masiva admitidas por el mismo expresidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, y su gabinete. Además, tampoco logró estabilizar el país. Irak se sumergió en una crisis sociopolítica y de guerra civil interna con presencia de grupos terroristas como Al-Qaeda. No se puede decir que algún bando resultara victorioso o derrotado, pero lo cierto es que las tropas estadounidenses tuvieron que regresar en 2014 debido a la amenaza del Estado Islámico, que ganó el terreno de un Irak consumido por la insurgencia rebelde al gobierno pro-estadounidense y las guerras civiles. Sumándose a la amenaza del Estado Islámico por petición del gobierno iraquí, decidió intervenir una vez más en la denominada guerra contra el Estado Islámico. Además de Irak, el Estado Islámico también ocupó parte del país vecino Siria. ¿Por qué esta guerra? Irak es un país con un gran abastecimiento de petróleo. El petróleo es un generador de energía. La economía mundial se mueve con petróleo. Estados Unidos, con su idea de seguir creciendo y tener más poder, invade Irak para así poder controlar el movimiento del petróleo. Esta guerra tenía riesgos económicos y riesgos sociales y políticos. Gracias por ver este video.